Está bien también. Mija, lo deja que friten bien fritito, pero no los verdes, yo digo los pescaditos. Listo. Seguimos entonces con la clase. Mencionaba en este caso, y hablábamos sobre la pregunta 6 que nos mencionaba en este caso y nos decía, ¿cuál de las siguientes estructuras es conocida como la central de control de la célula? Y mencionábamos en este caso que el núcleo era nuestra respuesta correcta. Y iba a explicar por qué en este caso no es el ribosoma, el lisosoma ni la mitocondria. El ribosoma, en este caso los ribosomas, son estructuras pequeñas compuestas de ARN ribosomal y proteínas. Y la función principal que tienen mis ribosomas son la síntesis de proteínas, ensamblado de aminoácidos y en este caso lo hace según las instrucciones del ARN mensajero. En cuanto al ensamblado de aminoácidos, te menciono, ¿no? Recuerden que los ribosomas se encuentran libres en el citoplasma o adheridos al retículo endoplasmático rugoso. En este caso, dicho esto, no puede ser conocida como la central de control. El lisosoma tampoco puede ser conocida como la central de control porque mis lisosomas son vesículas membranosas que contienen enzimas digestivas. Mis lisosomas se encargan de la digestión celular, degradando sustancias externas. ¿Cuáles son en este caso las sustancias externas? Pueden ser bacterias o partículas, en este caso, que obviamente degradan. Mis lisosomas también son clave en la autofagia. ¿Qué quiere decir en este caso en la autofagia? Pues la autofagia es un proceso de limpieza celular. En este caso tampoco puede ser la estructura conocida como central de control. Y las mitocondrias, y en cambio, son organelos con una doble membrana y su propio ADN. Nuestras mitocondrias. La función principal que tienen nuestras mitocondrias es la producción de energía
a través de la respiración celular, generando en este caso ATP. ATP es nuestra molécula energética. Y en este caso, nuestras mitocondrias se les conoce como centrales energéticas de la célula. Dicho esto, núcleo es la respuesta correcta, ¿no? Recuerden que ya hablamos también sobre las funciones que tiene mi núcleo en este caso. Listo. Vamos a la pregunta 7. Nuestra pregunta 7 nos dice, ¿cuál de los siguientes elementos es un componente esencial de los lípidos de la membrana celular? Recuerden, en este caso, hemos hablado de los... A, fósforo. Perdón, Carbono. me habló, no, El carbono dice. Fernanda. Listo, Fernanda, ¿cuál me decías? Y yo El le carbono, decía, es A, la B, fósforo. la B, C, D, D. Ya, a ver. Carbono. Fósforo por ahí, carbono, Ok. dicen también. Yo dije fósforo. Ya, fósforo, también me dicen carbono. Listo. Recuerden que habla del componente esencial de los lípidos. Recuerden que nosotros tenemos lípidos saponificables, lípidos insaponificables. También recuerden que decíamos que la membrana celular está compuesta por fosfolípidos. Recuerden que decíamos que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas que formaban la base de las membranas celulares. En este caso, obviamente, estamos hablando del componente esencial de los lípidos de la membrana celular. Y en este caso son los fosfolípidos, los cuales decíamos que tienen una cabeza polar y una cola no polar. Por eso decíamos que eran hidrofílicos. Tal vez alguien se acuerda, en este caso, qué significaba esto de anfipáticas, de hidrofílicos, que tal vez alguien recuerda esas piezas que mencionaba yo. Hablábamos de que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas. ¿Qué quería decir anfipáticas? ¿Nadie se acuerda? Que decíamos que eran moléculas anfipáticas nuestros fosfolípidos. No me acuerdo, Liz. Listo, no importa, ¿no? Estamos aquí para hacer un recorderis de todo. Recuerden que les decíamos que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas y esto quiere decir, en este caso, que tiene la cabeza que es polar, que es hidrofílica, que en esto quiere decir soluble en agua, y tiene la cola, que es no polar, que es hidrofóbica, que es insoluble en agua. Anfipáticas nos quiere decir que en este caso tienen dos polos. Tienen un polo que es soluble en agua y otro polo que es insoluble en agua. Dicho esto, los fosfolípidos recuerden que están formados por un grupo fosfato, que en este caso vendría a ser el fósforo. Pregunta 7, en este caso es el fósforo. Recuerden que por ello, en este caso, se los denomina fosfolípidos. El calcio no puede ser en este caso porque recuerden que el calcio es, habíamos hablado también de sales minerales. Ahí hablábamos del calcio, del yodo, del carbono, en cambio hablábamos de los carbohidratos y decíamos que en este caso se conoce como el esqueleto. El carbono se le conoce como el esqueleto, ya que a través del carbono se forman varias cadenas de compuestos, de elementos, ¿no? Recuerden también que yo hablaba de ejemplos de fosfolípidos, ¿no? Y decía que uno de los importantes, decía yo, al fosfatidilcolina, ¿no? Decía que este es abundante en membranas celulares. También hablaba del fosfatidiletolamina, que decía que es importante en la membrana interna de las mitocondrias, ¿no?
Y también hablaba de otra fosfolípido importante, que en cambio era fosfatidilcerina, que decía que era esencial para la señalización celular, ¿no? Recuerden que su estructura, en este caso de los fosfolípidos, permite la formación de bicapas lipídicas. Estas bicapas lipídicas son esenciales para la función celular, para el transporte de sustancias y para la comunicación celular, ¿no? Vamos ahora a la pregunta 8. La pregunta 8 nos dice, cuando una célula toma partículas grandes del medio ambiente, se incorpora en vesículas, tal vez alguien me dijo algo. Sí, Licen, buenas noches. Disculpe, ¿y cuál es la respuesta de la pregunta 6 o no nos está dando las respuestas? Sí, sí les di. ¿De la pregunta 6 o la 7? De las 6 y de las 7 no avancé. A ver, ¿cuáles son las respuestas? Ya, compañeros, ayúdenle, por favor. ¿Cuál es la respuesta de las 6? De las 6 es el núcleo, compañero, y de las 7 es el fósforo. Es muy bien, muy bien. Listo. Vamos a la pregunta 8. La pregunta 8 nos dice, cuando una célula toma partículas grandes del medio ambiente y las incorpora en vesículas, ¿qué tipo de transporte celular está ocurriendo? Repito, cuando una célula toma partículas grandes del medio ambiente y las incorpora en vesículas, ¿qué tipo de transporte celular está ocurriendo? Listo. Si hablamos en cuanto a la difusión simple, es un tipo de transporte pasivo que no requiere energía. Consiste en este caso nuestra difusión simple en el movimiento de moléculas desde una zona de mayor concentración a una de menor concentración hasta alcanzar un equilibrio. Nuestra difusión simple ocurre con moléculas pequeñas y sin carga. Ejemplos en este caso sería el oxígeno, el dióxido de carbono y algunas grasas. Hablando en cuanto a la fagocitosis, que es la B, en cambio, es un tipo de endocitosis en la que la célula envuelve y captura partículas grandes como bacterias, restos celulares o alimentos, formando una vesícula llamada fagosa. Esta fagocitosis ocurre en células especializadas como los macrófagos y los neutrófilos, que eliminan microorganismos en el sistema inmunológico. En cuanto, en cambio, a la ósmosis, es un tipo de difusión simple específica para el agua. El agua en este caso se mueve a través de una membrana semipermeable desde una solución de menor concentración de solutos a una de mayor concentración de solutos, igual para buscar equilibrar las concentraciones. Recuerden que esta ósmosis es fundamental para mantener la homeostasis celular y afecta en este caso a fenómenos como la turgencia en células vegetales. La pinocitosis, en cambio, es un tipo de endocitosis también, pero en este caso las células incorporan líquidos y moléculas disueltas en pequeñas vesículas. Se considera en este caso un transporte activo porque la pinocitosis sí requiere energía. Y esta pinocitosis es importante para la absorción de nutrientes de algunas células. Dicho esto, ¿cuál respuesta creen que sea la correcta? ¿Cuál literal La B? B. La B. La B, muy bien, la B, no. La B. Recuerden que yo mencionaba que la fagocitosis envuelve y captura partículas grandes. Colocaba el ejemplo de las bacterias o de restos celulares o alimentos. Al momento de capturar estas partículas, forma una vesícula llamada fagosoma, ¿no? Julio Bonilla, cuénteme. Elisa, una pregunta, buenas noches con todos. ¿Estas clases en qué plataforma van a estar subidas? En la que tienen ustedes, en este caso en el aula virtual.
Sí, porque como nos subieron a última hora, creo que vemos algunas personas que no tenemos los cuestionarios imprimidos y entonces si fuera bueno saber eso para después también ingresar a eso para poder realizar los cuestionarios. Los cuestionarios están desde hoy ya en el grupo. No sé si tal Pero vez. es que hay muchos casos que hay de personas que trabajamos y apenas llegamos a las clases y no avanzamos a imprimir. Siquiera nos hubiesen avisado ayer y ese sido algo bueno. No hace falta que imprima, ¿no? Solo con, o sea, bueno, si es que desea, imprime, pero no hace falta ya con lo que nosotros estamos aquí resolviendo, eso mismo les van a tomar, ¿no? Pero si desean imprimir, impriman, no hay problema, y después echan una revisadita al video para que puedan tener las respuestas impresas, ¿no? Pero disculpe, disculpe, Gracias. en el video van a quedar ya las preguntas marcadas o así como nos dice ahorita nomás. Así como les digo ahorita, tal cual, ya después del video. Ah, no va a llegar la pregunta remarcada, la No, respuesta, digamos, remarcada. Ah, ya. no. No, la respuesta de marcada no, pero si tal vez como menciono desean imprimir, pues están en todo su derecho para que ahí ya tengan las respuestas señaladas, ¿no? En cuanto al video que nosotros estamos resolviendo ahorita. Recuerden que no es solo hoy las clases, ¿no? Van a ser, creo que esta clase y otras clases para que ahí podamos resolver con ustedes mismos las 60 preguntas y de ahí sí ya les toman la prueba, ¿no? Entonces, para la siguiente clase, creo yo que todos ya han de tener impreso. Igual con toda la siguiente clase, voy a hacer un recorderis de las respuestas de esta clase y de ahí retomamos con las que nos haga falta, ¿no? Listo. Tal vez alguna otra pregunta. Licen, buenas noches. Disculpe, Licen, en lo que nosotros estuve, por lo menos yo estuve pendiente como hasta las 4 para verlos si mandaban algo del colegio y no nos mandaban nada. Entonces yo no pude imprimir las preguntas, no tengo en qué responder el cuestionario. Entonces, como usted dice que mañana va a dar para, o sea, en otra clase va a dar para o va a dar la clase grabada para uno poder responder las preguntas. Y entonces ya para la próxima ya tendríamos los cuestionarios impresos, Ah, porque no solamente nos va a dar de biología, pues me imagino que debe haber más cuestionarios de las demás materias. hay 4 cuestionarios. Hay cuestionario de historia, cuestionario de biología, cuestionario de lenguaje y cuestionario de matemáticas. Esas 4 materias les van a tomar en el examen de grado. Entonces, para las próximas clases sí, tal vez para mañana. Las preguntas van a estar todas revueltas, Listen, de todas las materias en una sola prueba. Eso no estoy segura, debería preguntar, pero no creo porque después se confunden. Entonces, creo yo que cada cuestionario para su materia. Creo yo, ¿no? Con todo voy a preguntar también para poderles estar más claro en este caso cómo va a ser la prueba, ¿no? Mientras tanto, para mañana o tal vez pasado mañana, creo yo, que ya han de tener los cuestionarios tal vez impresos para seguir resolviendo. Como menciono, en mi caso, la siguiente clase que tenemos es jueves, entonces para el jueves yo voy a volver a decir las preguntas, ¿no? Con las respuestas. Y después retomamos, pues, las que ya no avancemos hoy, retomamos la siguiente clase que conmigo es el jueves. Y ya, ahí en este caso, para que ya todos tengan iguales, no existan problemas en cuanto a las respuestas, ¿no? Y ahí sí para que estudien, ¿no? Porque de estas preguntas vamos a tomar. No sé cuántas tampoco, debería preguntar también cuántas preguntas son, pero con todo ya tienen, ¿no? Para que les vaya bien en el examen de grado.
Y en marzo, si no estoy mal, ya es la ceremonia de grado. Y ahí sí ya les entregan su titulito, que con mucho esfuerzo ustedes han logrado sacar. Dicho esto, sigamos, ¿no? ¿No hay preguntas? ¿Alguna otra tal vez? Sino para seguir con el cuestionario. Sí. Sigamos entonces. La pregunta 8 en este caso es la B, ¿no? Pagos y dosis. La pregunta 9 nos dice, ¿cuál de los siguientes procesos está directamente asociado con la síntesis de proteínas y ocurre en este caso en el núcleo celular? Repito, ¿cuál de los siguientes procesos está directamente asociado con la síntesis de proteínas y ocurre en el núcleo celular? Vamos a hablar de cada una de ellas para que ustedes en este caso em, me digan la respuesta. La primera nos dice transcripción. En este caso, la transcripción es la primera fase de la síntesis de proteínas. En este proceso, el ARN polimerasa copia la información del ADN en una molécula de ARN mensajero. Esta transcripción ocurre dentro del núcleo en las células eucariotas. El ARN resultante, en este caso, sale del núcleo hacia el citoplasma, en donde ocurre la traducción, en este caso, en los ribosomas. La traducción, en cambio, la traducción. La traducción, en este caso, ocurre, como mencionó, en los ribosomas, donde el ARN mensajero se traduce en una cadena de aminoácidos. Esta cadena de aminoácidos se les denomina proteínas. Recuerden, a esta cadena se le denomina proteínas. En cuanto a la replicación, en cambio, este es un proceso mediante el cual una célula copia su ADN antes de dividirse, asegurando así que cada célula hija reciba una copia exacta del material genético. Y en cuanto eh, a la mutación, en este caso, pues la mutación, recuerden que es un caso en cuanto a la alteración de cromosomas, ¿no? Dicho esto, ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? La transcripción. Transcripción. Sí, muy bien, Fernanda. Y muy bien, ¿quién más? No avanzo a escuchar. Pero muy bien. Traducción, la B, dicen. Yo también le mandé la transcripción. La transcripción, muy bien, Mari, muy bien. No, en este caso sería la transcripción, la respuesta correcta. Sería nuestra transcripción porque esta en este caso es la que ocurre en el núcleo celular. La transcripción ocurre en el núcleo, en cambio la traducción ocurre en los ribosomas. La replicación, en cambio, se produce en el citoplasma, ¿no? Dicho esto, la transcripción es la correcta. Vamos ahora a la pregunta 10. Nos dice, ¿cuál de los siguientes reinos engloba a organismos unicelulares, procariotas
y que pueden habitar en ambientes externos. Repito. ¿Cuál de los siguientes reinos engloba a organismos unicelulares procariotas y que pueden habitar en ambientes externos? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? Morena. La crema. Sí. Animalía, en este caso, es una característica o es una razón en este caso de cuando solo incluye al reino procariota. En cambio, Plantae solo incluye a mis organismos unicelulares. Mi reino protista, en cambio, el protista solo incluye a mis organismos unicelulares, pero también a los que pueden habitar en ambientes extremos, en cuanto solo a mis organismos unicelulares. Y el Monera, en este caso que sí es la respuesta muy bien, el reino Monera es el que en este caso incluye, engloba a todos mis reinos, a mis organismos unicelulares, a mis organismos procariotas y también a los que pueden habitar en ambientes extremos. Muy bien, en este caso sería la de el Monera, ¿no? Recuerden que él, como menciono, son los unicelulares, los procariotas, todos en este caso engloba este reino, que es el Monera, ¿no? Y finalmente la pregunta 11, que hasta esta pregunta veremos hoy, nos dice, ¿cuál es la principal función que cumplen los glúcidos dentro de los seres vivos? Me dicen los literales, energía a largo plazo, energía al corto plazo, reparación de tejidos y la de crecimientos. ¿Cuál creen ustedes que sea en este caso la respuesta? La Alice de energía a largo plazo. La B. Más o menos. ¿La de crecimiento? ¿O cuál me dice Jessica Moreira? Energía a corto plazo. Sí, muy bien. Energía a corto plazo en este caso es la respuesta correcta. Porque recuerden que los glúcidos tienen funciones de energía en este caso. Los glúcidos, especialmente la glucosa, son la principal fuente de energía para las células. Recuerden que los glúcidos se descomponen durante la respiración celular para producir ATP. ¿Quién se acuerda qué es ATP? ¿Quién se acuerda? ¿Qué era esta palabrita de ATP? ¿Nadie no se acuerda qué era el ATP? No, Liz, no me acuerdo. Recuerden que el ATP es la principal molécula energética que nosotros tenemos, ¿no? Y recuerden, como menciono, que los glúcidos, especialmente la glucosa, son la principal fuente de energía de las células. Recuerden que se descomponen durante la respiración celular para producir ATP. ATP, que es obviamente nuestra principal molécula energética. Dicho esto, es la B. Energética
a corto plazo. Listo, queridos estudiantes. Hasta aquí nos quedaríamos el día de hoy. Ya les voy, ya les voy a subir los videos, el de la anterior hora y el de y el de esta hora, para que puedan revisar, ¿no? Puedan revisar los videos y colocar como en sus hojitas si tal vez imprimen o si tal vez les faltó una, revisen en el video que ya tenemos respondido, ¿no? Voy a colocarles en el aula virtual. Todo va a estar en su aula virtual. Estudien mucho, mucho. Disculpe la pregunta, ¿cuándo nos tocará el examen de grado? No lo sé, Beli. Eso también tendría que preguntar. Pero tal vez la semana del 17 o la del 24 de febrero. Tal vez. También tendría que preguntar porque no estoy al tanto de eso. Cuando ya sepa, igual les iré comunicando, ¿no? Ya, gracias. Ya, listo. Gracias. Listo. Hasta luego con todos. Que tengan una buena noche. Gracias, Liz. Feliz en